Muy bien, buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Gracias a Dios que estamos nuevamente aquí reunidos, hemos llegado con salud al final de una semana más y pues para esta semana tenía planificado que nos adentráramos en el mundo de las bases de datos y pues ya comenzáramos a desarrollar la librería que les dije que íbamos a trabajar. Pero ya la próxima semana, bueno, en realidad era para hoy, pero a mí se me fue por alto decirles la semana pasada que tendríamos examen esta semana. Entonces lo vamos a dejar para la próxima, para el próximo domingo. Entonces, en ese sentido, hay algunas personas que me han estado ahí haciendo algunas consultas y pues entiendo que tienen algunas preguntas. Entonces quisiera aprovechar esta mañana, esta reunión y esta semana todavía para que podamos despejar dudas, que podamos repasar y que de esa forma pues ya para el examen estemos listos y más que para el examen estemos listos ya para comenzar a trabajar en la herramienta que pienso que trabajemos, que desarrollemos. Y lógicamente no tiene sentido hacer las cosas simplemente como autómatas, o sea, solamente por irlas haciendo, ir viendo que funciona, pero si no tenemos idea cómo funciona, luego no vamos a poder mantener esa herramienta, no la vamos a poder ir mejorando, no va a poder ir evolucionando y pues eso de alguna forma tiempo perdido. Así es que yo considero que siempre con paciencia y, y con constancia, siempre aclarando dudas y preguntas, siempre investigando, entonces es que podemos llegar a aprender de forma más sistemática, de modo que lo aprendido lo podamos aplicar en nuestra vida y podamos resolver problemas utilizando lo que ya sabemos. Entonces yo voy a tomarme esta hora y media más o menos para poder explicar algunos conceptos de programación orientada a objetos. En el examen pues vamos a resolver 2 o 3 ejercicios así sencillitos para que si tiene usted alguna duda o alguna consulta, entonces vamos a aprovechar esta semana para poderlo hacer. Siempre le hago hincapié en que trate de consumir los videos. El tiempo de las reuniones es demasiado breve, se va súper rápido y yo siento que no avanzo en las reuniones. Entonces la idea de los videos es compensar de alguna forma ese tiempo y le da la facilidad a usted de que si algo no lo entendió, al ver la primera vez el video lo puede ver una segunda, una tercera, las veces que usted quiera, hasta que usted sienta que realmente está aprendiendo. Ese es otro punto importante cuando aprendemos programación. El ejercicio está bien que lo hagamos. Si vemos un video, si leemos un libro, si vemos algún tutorial, entonces está bien que lo hagamos. Pero el siguiente paso de eso, después de duplicar, o sea, eso se le llama duplicar. Duplicar es que hay alguien que me está explicando y yo lo estoy haciendo. Eso es duplicar. Ahora, además de duplicar, yo tengo que crear nuevos ejercicios y eso pues lógicamente va a venir de su imaginación. Es decir, si usted le enseñaron a sumar 2 números, entonces usted diga, bueno, y si quisiera multiplicar 2 números, si quisiera restarlos, si quisiera dividirlo, si quisiera sumar 5 números, ¿qué tendría que hacer? Entonces es ahí donde su imaginación comienza a trabajar y ese pensamiento pues lo lleva a sentarse a su computadora, toma su entorno de desarrollo y comienza a practicar. Si quiere llegar a ser bueno programando, tiene que dedicarle muchísimo tiempo y yo no imagino, o sea, no se me ocurre cómo sería de difícil la vida para un profesional de tecnologías de información que no sepa programar. Porque generalmente cuando usted le dice a alguien, mire, yo estudio informática, estudio sistemas o algo que tenga que ver con eso, lo que la gente le dice, hey, no tenés un punto de venta, por ejemplo, un sistema, ¿va? Y si va a trabajar a una empresa, si va a hacer su práctica, entonces lo primero que tal vez están esperando a que usted llegue para que usted les desarrolle alguna herramienta que les permita a ellos poder simplificar la manera de operar. Entonces, imagínese usted que lleguemos y no tengamos las competencias
Entonces pienso yo que debe ser difícil porque tengo que sentarme a investigar y ya todo eso toma tiempo y sería en ese momento tal vez tiempo para reflexionar, pucha, pues fui a la universidad, pude haber aprovechado el tiempo, tuve el tiempo para poder leer, tuve el tiempo para poder investigar y no lo hice. Entonces las cosas tenemos que verlas siempre desde antes y debemos de tener un plan a seguir. Usted imagino que tiene, qué sé yo, usted por ejemplo puede pensar, bueno, yo quiero ser el mejor ingeniero de Santa Rosa, qué sé yo, a los 40 años, o sea, podría ser, ¿por qué? Porque toma tiempo. Si yo le comento, por ejemplo, yo a los 35 años quiero ser un desarrollador conocido. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? O sea, lógicamente, si me siento a ver series, si me dedico a caminar, a andar con los amigos y todo eso, entonces me van a llegar los 35 años y no voy a tener las competencias. Para poder llegar ahí, entonces he iniciado un proceso, más o menos desde los 27 años, un proceso de formación constante. Casi siempre, casi todos los días, estoy leyendo y estoy contactando con gente y estoy aprendiendo algo. De la misma forma, pues yo imagino que usted quiere ser que, si le gustan las redes, bueno, quiere ser un buen administrador de redes. Si le gustan los sistemas, quiere ser un buen administrador de sistemas, un buen administrador de bases de datos. Si quiere un consultor, hay consultores de bases de datos y gente que gana mucha plata por eso. Si usted quiere ser un buen desarrollador, un buen programador, pues entonces métase de lleno a eso. Ahora que tenemos el tiempo y que gracias a Dios la universidad pues de alguna forma nos dedica algo de tiempo para que podamos aprender y podamos continuar avanzando, pero por múltiples razones, digo siempre, la universidad no le va a dar todas las competencias que usted necesita, por múltiples razones. Entonces, si usted quiere ser bueno, va a tener que buscar y fajarse, sacrificar usted por su cuenta. Entonces, tratemos ahí de organizar en nuestro tiempo para poder dedicarle el tiempo necesario a cada una de las clases. Si yo les comparto unos videos, insisto, sería fácil para mí tomar un video de internet y luego traérselo y mostrárselo, compartirlo, pero que tal vez yo en clase le enseñe un método diferente o perder esa línea. Entonces cuando yo grabo un video, yo sé qué es lo que usted ya sabe. Entonces de esa forma me voy orientando y llevo un hilo. En cambio, si yo tomara contenido de internet, probablemente usted aprendería, pero sobre todo en clases donde hay mucho contenido. Para el caso, ahorita estoy dando implantación de tecnología y estamos desarrollando un pequeño módulo de roles y permisos. Si vamos a YouTube no hay información de eso, entonces en ese caso pues yo lo grabo. En el caso de ustedes pues igual hay muchos cursos sobre bases de datos y podría traerlo, pero si al momento de venir acá yo le explico algo de forma diferente, entonces lejos de ayudarle, le puedo confundir. Pero claro está que usted puede consumir esos videos y lógicamente ver los que yo le estoy compartiendo y tratar de ir haciendo los ejercicios. Es la forma que tenemos para, al final de la carrera, cuando ya coronen la meta, que eso ya va a ser, el tiempo pasa volando, usted se sienta satisfecho porque va a necesitar tener dos cosas. El título, que es lo que lo certifica a usted. Te puede decir, bueno, soy ingeniero, soy licenciado, soy médico, cualquier cosa. Eso es lo que lo certifica. Pero lo que lo determina a usted es el conocimiento. Entonces ya, eso es lo que usted sabe, las competencias que usted tiene, eso que es intangible. Entonces, al final, quiero dejarles con esta reflexión. Mucha gente cree que el título hace al hombre, es decir, soy ingeniero, soy arquitecto, soy médico, soy licenciado, soy esto, soy lo otro. Hay mucha gente que piensa eso y está malo, porque no es el título el que hace al hombre, es el hombre el que hace al título. En el mundo del desarrollo se utiliza mucho el término sable y ninja. Entonces se dice, o sea, no es que no es la espada, es el ninja. Entonces al final, si es un buen ninja o si es un buen desarrollador, aún con lo mínimo usted las va a ingeniar y va a poder hacer cosas geniales. Pero si no es un buen ninja, podría tener que el mejor sable, la mejor espada, pero como no sabe dominarla, entonces la cosa se le va a complicar. Entonces, con esto quiero que reflexionen y se metan en el lío, en el desafío
de querer ser los mejores en algo. Pero para eso, insisto, hay que leer, hay que documentar, hay que escribir, hay que tomar notas y conversar con gente, agregarse a comunidades y todo eso pues para que lleguen a ser el tipo de ingeniero que yo espero que sean y que desde luego ustedes quieren ser. Entonces vamos a arrancarnos con el tiempo de hoy, vamos a repasar un poco los conceptos de programación orientada a objetos y vamos a desarrollar un ejercicio más o menos como el que yo les voy a poner en el examen. Esto no con el propósito que usted memorice, sino con el propósito que tome una idea, use su imaginación y diga, ah, me podría poner esto, entonces lo puedo resolver de esta forma y de esa manera pues practicar lo más que se pueda. Entonces acá yo voy a crear, acá voy a abrir mi Visual Studio. Entonces voy a abrir mi Visual Studio y voy a crear un nuevo proyecto. A ese nuevo proyecto le voy a poner repasando Ando 2 porque ya creé un repaso con otro grupo que estamos llevando programación 3. Entonces voy a repasar con ustedes creando ese proyecto. Entonces acá yo le voy a poner crear un nuevo proyecto, entonces le doy un clic, espero a que se cargue, espero a que me aparezca la pantallita donde voy a poder seleccionar el tipo de proyecto que quiero crear. Aquí no sé si ya le di clic, ahí va. Entonces en ese punto es importante que sepamos que desde lo más básico, cómo crear un nuevo proyecto, abrimos nuestro Visual Studio, nos vamos a darle clic en la opción crear un nuevo proyecto. En esta ventanita que estamos viendo en pantalla, pues puedo seleccionar el tipo de proyecto. Nosotros estamos utilizando Visual Studio. Visual Studio es un entorno de desarrollo, no es un lenguaje de programación. ¿Y qué es un entorno de desarrollo? Es un programa informático que le provee al desarrollador un conjunto de herramientas que le permiten poder desarrollar de forma ágil aplicaciones. Visual Studio pues es un entorno de desarrollo integrado bastante completo. Nos permite desarrollar aplicaciones utilizando el lenguaje de programación C#. Podemos desarrollar aplicaciones utilizando Visual Basic. Yo sé que algunos de ustedes ya manejan Visual Basic o lo han visto. Podemos desarrollar aplicaciones con F#, otro lenguaje de programación de Microsoft. Podemos desarrollar aplicaciones para Office. Podemos desarrollar aplicaciones para la web utilizando C# o Visual Basic o F#. Podemos desarrollar aplicaciones para SharePoint. Podemos desarrollar aplicaciones para SQL Server, en fin, un montón de aplicaciones. Además, me permite también desarrollar aplicaciones para Python, para Node.js. Entonces es un entorno súper complejo. Ahora, en este punto, para nosotros poder ir a lo seguro, a lo que nosotros queremos hacer, entonces vamos a seleccionar el lenguaje de programación C#. Aquí arriba yo selecciono C# y acá vamos a seleccionar Windows. En el caso de que tal vez usted quisiera desarrollar algo para la web, entonces ahí aparecería todas las plataformas y podría desarrollar ahí un montón de cosas. Entonces acá le ponemos Windows y aquí vamos a seleccionar la opción que dice aplicación de Windows Forms Net Framework. Eso es el tipo de proyecto que vamos a crear. Entonces le damos un clic en siguiente y en este punto pues aparece el nombre del proyecto. El nombre del proyecto le vamos a poner, dijimos, repasando Ando 2. Repasando Ando 2. Aquí voy a dejar la ubicación por defecto en la ruta que Visual Studio sugiere que yo guarde. Entonces lo dejamos ahí. Voy a dejar activa la opción para que se coloque la solución en el mismo directorio que el proyecto. Entonces queda ahí. Y luego la versión del framework. La versión del framework, esto es lo que va a ser necesario que haya en la otra computadora para que mi aplicación pueda funcionar. ¿Y qué es el Net Framework? Pues un framework es un marco de trabajo y si lo vemos desde otro punto de vista es una plataforma sobre la cual corre una aplicación o una tecnología. En el caso del Net Framework, Microsoft lo desarrolló allá después del año 2000 y ya en el 2005 pues entonces ya tenía mucha comunidad. Y pues con el pasar del tiempo lo ha venido mejorando y hoy pues es una plataforma bastante completa. Cuando nosotros desarrollamos una aplicación en Visual Studio, pues instalamos Visual Studio en nuestra computadora.
pero no voy a ir a instalar Visual Studio en la computadora de mi cliente para que funcione. Es decir, no es como Office, no es como Excel, no es como Word. Le doy un ejemplo. Si yo hago un documento en Word, y quiero que el usuario lo vea en pantalla, entonces tiene que tener instalado Word en la otra computadora. En el caso de un entorno de desarrollo, o en el caso del NetFramework, entonces nosotros no necesitamos instalarlo, porque son computadoras básicas en la mayoría de los casos. Entonces, en este caso, nosotros lo único que vamos a necesitar que esté instalado es el NetFramework. Y el NetFramework se instala por defecto con Windows. O sea, ahí va incluido. ¿Eso qué significa? Que las aplicaciones que yo desarrollo en C Sharp, Visual Basic, entonces tienen compatibilidad heredada con el sistema operativo Windows. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma compañía y es cuestión de facilidad para los desarrolladores. Antes echar a andar una aplicación pues tomaba mucho trabajo, no habían tantas metodologías ágiles, entonces eso tomaba tiempo. En la actualidad, pues yo una vez que desarrollo la aplicación, le empaqueto, es decir, creo el ejecutable o creo el instalador y me voy a la otra computadora. La otra computadora debe tener una versión del NetFramework. En ese caso, pues yo lo puedo verificar qué versión del NetFramework tiene. Y allí tendría que verificar si tiene esta versión y en el caso de que no tenga esa versión, entonces yo simplemente descargaría desde la página oficial de Microsoft el NetFramework. Una vez que ya eso se actualiza, entonces ya mi aplicación va a poder funcionar sin problema. Entonces acá vamos a dejar la versión del NetFramework por defecto y le vamos a dar un clic en el botón de crear. Ahora, una vez que nosotros le damos clic en crear, ¿qué es lo que hace el entorno de desarrollo? Comienza a crear un proyecto base. O sea, nos crea un formulario de inicio, nos crea un archivo de configuración, agrega las referencias necesarias para que un proyecto básico comience a trabajar. En este caso yo le he mencionado casi siempre que nos hemos reunido y cada vez que yo creo un nuevo proyecto, le he explicado que yo siempre borro el for 1. ¿Por qué lo borro? Pues por cuestión de costumbre. Porque el for 1 no pertenece a ningún espacio de nombre dentro de mi proyecto, o sea, no pertenece a ninguna carpeta. Y a mí en lo personal me gusta poder organizar mis proyectos de forma que si otro desarrollador lo ve, entonces tome una buena impresión acerca de mi trabajo y diga, esto es un proyecto que está ordenado. Una vez que ve el código también trato de ser ordenado lo más que puedo para que el equipo o el desarrollador que lo vea diga, esto se puede, está interesante, vamos a seguir trabajando en el mismo sentido. Pero cuando nosotros no somos ordenados, cuando nosotros en el código, cuando no somos ordenados en el código o en el andamiaje de nuestra aplicación, entonces va a venir un equipo de desarrollo, otro programador que va a decir, esta aplicación es mejor volverla a hacer de cero. ¿Por qué? Porque no van a entender cómo fue construida, no van a entender cómo funciona y sobre todo que a veces también no tenemos el hábito de documentar. Entonces acá ya me creo el for 1 y lo primero que voy a hacer es eliminarlo. Entonces ahora, ¿por qué? Cuestión de costumbre, no es necesario, pero yo me acostumbro a hacerlo para poder luego crear una carpeta y meter dentro de la carpeta. Probablemente alguien me diga, pero también usted podría crear una carpeta y arrastrar el formulario. Aunque lo arrastre visualmente, voy a saber que está dentro de una carpeta, pero para Visual Studio va a seguir estando en el directorio raíz. Entonces acá yo por esa razón prefiero eliminarlo. Le doy clic derecho y le doy eliminar y acá le doy aceptar. Entonces ahora voy a agregar una carpeta llamada formularios y voy a agregar una carpeta llamada clases. Entonces le voy a dar clic derecho en repasando ando 2, que es el nombre de mi proyecto, le doy clic en agregar y le voy a dar clic en la opción de nueva carpeta. Entonces a esta carpeta le vamos a llamar clases, le damos enter. Ahora voy a agregar otra carpeta que sería la carpeta formularios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy separando la lógica. Entonces aquí le vamos a poner formularios. Recuerde que los formularios es lo que el usuario ve, es lo visual. Hay un modelo, hay un patrón de diseño utilizado en el desarrollo de aplicaciones web que se llama modelo vista controlador. Entonces la vista, ¿qué es? Es lo que el usuario ve. En este caso lo que nosotros tenemos en la carpeta formularios es lo que el usuario va a ver. Ahora, el funcionamiento, toda la lógica de programación, o no toda la lógica de programación, sino aquellas tareas
que tienen mucha lógica de negocio y que en la mayoría de los casos vamos a querer reutilizar, no, ese código no va a estar dentro de la vista o dentro del formulario, sino que nosotros vamos a separar esa lógica en un objeto, o sea, en una clase que podamos utilizar, reutilizar en algún momento. Entonces, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, y cuando hablamos de un paradigma estamos hablando de una forma de hacer las cosas. Entonces tiene muchísimas ventajas la programación orientada a objetos, como también tiene desventajas. Todo en el mundo es así. Entonces la principal o las principales ventajas, porque son muchísimas, es que nos permite poder extraer el código. ¿Eso qué significa? Que nos permite poder encapsularlo y nos permite poder reutilizarlo. Nos permite poder tener un orden más sistemático de nuestra aplicación y nos permite que esa aplicación pueda ser mantenida con una carga de trabajo reducida, y nos permite poder escalar esa aplicación también con una carga de trabajo reducida. Si yo no utilizo programación orientada a objetos, puedo utilizar cualquier otro paradigma, entonces yo puedo desarrollar aplicaciones que funcionen bien, pero cuando desarrollamos proyectos grandes, entonces a veces toman tiempo. O sea, pensemos 3 meses, 6 meses. Entonces es como construir una casa, un edificio. Entonces, si yo no tengo una metodología para poder hacer las cosas y poder reutilizar lo que yo ya tengo, entonces voy a pasar muchísimo tiempo escribiendo código y voy a sentir que no avanzo. Sería como hacer ejercicio en una caminadora. O sea, usted siente que va caminando, pero no avanza, o sea, sigue en el mismo punto. Entonces nosotros estamos creando en este momento dentro de nuestro proyecto una carpeta clases que es la que va a tener toda la lógica de programación de nuestra aplicación. En este momento vamos a desarrollar ejercicios simples, pero ya después de la próxima semana o esta semana que viene, yo igual voy a seguir voy a seguir grabando material para que no atrasarme y de esa manera tener recursos que compartir con ustedes, pues para que nos mantengamos ocupados y en movimiento, aprendiendo. Entonces, con clase y formularios, ya con esas dos carpetas nos vamos, y voy a agregar un formulario. Entonces le voy a dar clic derecho en formularios, le voy a dar clic derecho y vamos a hacer un ejercicio bastante simple. Le voy a dar agregar y le vamos a poner FRM ejercicio 1. Tal vez podamos hacer 2 ejercicios. Entonces le vamos a poner agregar sobre la carpeta formularios, le damos formulario de Windows Forms y acá le vamos a poner por nombre FRM ejercicio 1. En esta parte les decía que es importante que nosotros le demos un nombre y un prefijo a cada objeto que insertemos. Porque en un proyecto grande, si yo no le pongo un nombre, por ejemplo, si solo le pongo for 1, for 2, for 3, for 4, for 200, entonces luego voy a llegar a un momento donde no voy a saber qué es lo que hace el form 75, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros siempre le demos un nombre y que utilicemos un prefijo. El prefijo pues es algo que nos permite a nosotros poder determinar qué tipo de objeto es. Entonces, cuando yo estoy programando y pongo FRM, automáticamente el sistema de autocompletado de Visual Studio me va a mostrar todos los formularios y de esa manera yo puedo seleccionar y puedo decir, este es el que yo necesito. Entonces, a veces no nos damos cuenta de eso, pero ya cuando nos detenemos a analizarlo, entonces vemos muchísimas ventajas que tenemos de utilizar prefijos y de darle un nombre a los objetos. Entonces acá le voy a dar Windows Forms, siempre hago eso, siempre reviso el nombre y le doy clic en agregar. Vamos a hacer un ejercicio pues bastante simple, quizás tenga algún cambio de los que nosotros ya hicimos, pero en esencia va a seguir siendo el mismo. Entonces nosotros vamos a hacer, fíjese acá qué es lo que vamos a hacer. Le voy a poner un notepad y vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el salario de un empleado tomando en cuenta el salario base. Yo supongo que muchos de ustedes trabajan y el salario base pues ya saben qué es, pero para aquellos que todavía no trabajan, en este punto el salario base es lo que usted va a devengar por cumplir con un horario y con una serie de obligaciones dentro de la empresa. Vaya, imaginemos que a mí me contrata una persona, como de soporte técnico y me dice, bueno, usted va a tener un salario base de 10.000 empiras.
Entonces, ¿qué significa? Que esos 10.000 lempiras, mientras yo cumpla con mi horario de trabajo y cumpla con las obligaciones agregadas a ese rol o a esa obligación, a ese trabajo, entonces yo tengo ese dinero fijo. Eso es lo que conocemos como salario base. Ahora, además también, no todas las empresas en nuestro país, hay pocas empresas que pagan horas extras y las que pagan, pues muchas pagan poco. ¿Por qué? Porque al final le vienen diciendo al empleado, no, si usted necesita trabajar, hágale, tiene que dar una milla extra. Pero de alguna forma pues es injusto. Yo pienso que todos podemos dar 1, 2, 3 horas extra, ¿va? Pero ya quedarme todos los días tal vez trabajando, si mi hora de salida es a las 5 y yo me quedo hasta las 10 de la noche todos los días, entonces ya eso en algún momento va a crear insatisfacción en el empleado. Entonces acá tenemos que vamos a calcular el salario de un empleado tomando en cuenta el salario base, las horas extras. ¿Eso qué significa? Que la empresa le da un salario base al empleado porque trabaje de 8 a 5. Pero ya de las 5 en adelante, si hay trabajo, el empleado se queda y marca esas horas extras. Entonces al final eso pues le va a incrementar su salario. Entonces las horas extras vamos a tomar el valor hora, vamos a tomar un bono, entonces le vamos a poner bonificación y bonificación. Entonces aquí le vamos a poner y bonificación. Entonces, ¿qué es en este punto? Ya decíamos que el salario base era algo fijo. Las horas extras pues va a depender de cómo estuvo esa quincena o esa semana el trabajo en la empresa y si fue necesario que el empleado se quedara después de su hora de salida. Por otro lado tenemos el valor de la hora extra, ya que solamente con las horas extras no se puede calcular el salario extra. Necesito saber el valor de la hora. Y la bonificación es un plus que la empresa le da a sus empleados. En las ciudades grandes, pues uno no puede ir al trabajo y luego en la hora del almuerzo ir a la casa y luego volver a la empresa, como uno hace aquí en Santa Rosa, porque todo es cerca. En San Pedro, pues como el tráfico y las distancias son más largas, hora o hora y media no es suficiente, de modo que el empleado se tiene que quedar dentro de la empresa. Entonces lo que hace la empresa es que habilita una especie de restaurante dentro de las instalaciones del parque o de la empresa y el empleado va y paga su almuerzo, que es 60 lempiras, un ejemplo. Pero al final de la quincena, la empresa le da, qué sé yo, pensemos el 50% de lo que supone que el empleado gastó. Bueno, imaginemos que trabajó de lunes a viernes. Son 5 días. Si esos 5 días el empleado compra el almuerzo a 60, estaríamos hablando de 300 lempiras. Entonces viene la empresa y le da 150. Eso es por darle un valor. En la quincena serían 600. ¿Va? Entonces viene la empresa y al final de la quincena le da 300 lempiras. Eso es un bono. ¿Para qué? Para que se ayude con la alimentación. Entonces, eso es lo que conocemos como bonificación. Entonces ya tenemos el planteamiento del problema y creo que lo hemos analizado. Vamos a calcular el salario de un empleado, vamos a tomar en cuenta su salario base, las horas extras, el valor de la hora y vamos a tomar también en cuenta la bonificación. Entonces acá yo voy a diseñar este formulario de modo que pueda trabajar y crear una interfaz que me permita poder dar solución al problema que tengo planteado. En este punto veamos lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es revisar que tenga todo a la mano. El cuadro de herramientas está en el lado izquierdo y en este caso pues está que se oculta automáticamente, pero yo quiero tenerlo visual. Entonces aquí le voy a dar clic en este corcho para que eso esté a la vista. Si usted no tiene el cuadro de herramientas a la vista, recuerde que lo puede habilitar desde ver y darle clic en la opción cuadro de herramientas. Luego de eso tenemos acá en la parte de el explorador de soluciones. El cuadro de herramientas generalmente está en la parte izquierda. Ahora, en la parte derecha debemos de tener el explorador de soluciones y el cuadro de herramientas. Entonces en mi caso yo tengo a la vista la ventana de propiedades y el explorador de soluciones está oculto. ¿Por qué? Porque está en forma de pestaña horizontal. Vertical, perdón. Entonces le doy un clic acá. Y para que esté a la vista le doy un clic en el corcho y ya de esa manera me queda de esta forma. Entonces acá yo ya tengo listo, tengo en esta parte el cuadro de herramientas, el explorador de soluciones me permite poder navegar por cada uno
de los archivos que forman parte de mi proyecto, y la ventana de propiedades pues me permite poder personalizar los objetos visuales que el usuario va a ver en mi interfaz. Ahora, si usted no tiene a la mano el explorador de soluciones, lo puede habilitar desde clic en ver y darle clic en el explorador de soluciones. Y la ventana de propiedades pues puede hacer lo mismo. Le puede dar clic en ver y darle clic en la opción ventana de propiedades, o también puede darle clic derecho sobre el formulario y darle propiedades. Entonces ahora vamos a diseñarlo. Voy a cambiar solamente algunas propiedades, puesto que esta vez ando repasando y hay algunas cosillas que yo no las considero importantes en este momento. Ahora ya si estamos desarrollando algo para alguien, entonces sí voy a tomar más a pecho las cosas. Entonces en este punto yo voy a cambiar la propiedad de Start Position a Center Screen. La propiedad de Start Position me permite poder establecer en qué parte se va a iniciar el formulario cuando sea invocado, sea llamado. Y en la propiedad text le vamos a poner aquí calcular salario. Le damos enter. Ahora en este punto yo voy a poner un label, y a ese label en la propiedad text entonces le voy a poner empleado. Aquí quiero que se ingrese el nombre del empleado. Entonces le voy a poner empleado, me voy hacia arriba, me voy a darle font, le damos un clic en esta parte y le vamos a poner el tipo de fuente. Yo ando trabajando con Arial Narrow. Entonces le pongo Arial, semicomprimida negrita, y le pongo tamaño 11. Entonces le voy a cambiar, no le voy a cambiar más nada. Y ahora me voy a ir a agregar un textbox. El textbox es donde el usuario va a poder ingresar ese dato que estoy pidiendo. Entonces para ello nuevamente en la propiedad font, entonces le vamos a poner Arial, le vamos a poner aquí semicomprimida, le voy a poner normal, aquí semicomprimida, y le voy a poner tamaño 11. Entonces ya tengo este pequeño aquí textbox o caja de texto donde el usuario va a poder ingresar el nombre. Entonces además de este dato, fíjese que no aparece acá, pero eventualmente yo quisiera guardar esa información en una base de datos, así es que necesito el nombre, el código podría ser, pero en este caso como estamos centrados más en cómo entender cómo funciona la programación orientada a objetos, lo vamos a hacer de esta forma. Entonces acá le voy a dar control C, control V, voy a copiar y pegar el textbox, copié y pegué el textbox, y ahora voy a hacer lo mismo con el label, control C, control V, y lo vamos a ubicar por acá. Y aquí a en la propiedad text quiero que me muestre la cadena salario base, le doy 2 puntos, le pongo acá enter, y ya me queda así. Ya tengo el textbox para ingresar el nombre del empleado, para el salario base también. Ahora necesito otro textbox para ingresar la cantidad de horas extras que ese empleado trabajó. Entonces nuevamente este label que dice salario base lo vamos a copiar y lo vamos a pegar, y aquí ahora dice, en lugar de salario base dice en lugar de salario base le vamos a poner horas extras, 2 puntos, y ya me queda de esta forma. Además de las horas extras vamos a agregarle otro label, ya lo pegué, y otro textbox. Entonces control C, control V, y ahora en lugar de aquí después de horas extras necesitamos saber el valor de la hora. Entonces acá este label que ya había copiado y pegado, entonces aquí le vamos a poner valor hora. Esto para dar a entender que aquí vamos a ingresar el valor de la hora extra. Hasta le podría poner aquí X, así, X. Entonces me queda así. Luego de eso necesito el bono. Entonces control C, control V, y aquí le vamos a poner nuevamente control C, control V, y a este le vamos a poner aquí en la propiedad text el bonificación o solo bono le vamos a poner, y enter. Ahora voy con el último, copio y pego este textbox, lo pegamos acá, le damos control C, control V, y en este punto le vamos a poner aquí salario. Entonces le ponemos salario, 2 puntos, y enter. Entonces ya tenemos el diseño, y ahora simplemente voy a agregarle los botones. Entonces para los botones, recuerde que tomo un botón, lo inserto, le voy a poner aquí, en lugar de la propiedad text que tiene botón 1, le voy a poner calcular. Le voy a también cambiar la propiedad font para que sea más notable. Entonces en este punto voy a ponerle
siempre Arial Narrow, semicomprimida negrita y en tamaño 10. Entonces me queda de esta forma. Ahora control C, control V, copio y pego, y acá a este le vamos a poner cancelar. Entonces cancelar. Entonces creo que es suficiente para el diseño que tenemos, y lo que va a venir en examen pues que es aritmética, suma, resta, multiplicación, división. Entonces simplemente lo que pretendo evaluar es que usted sepa cómo crear una clase, cómo crear un método, cómo crear una instancia, cómo recuperar un dato que viene de un método. Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces bien, hasta este punto no sé si ya van conmigo, no sé si terminaron hasta aquí con el diseño de este formulario. Ustedes me avisan, por favor. Déjenme aquí, voy a quitar esto. Voy a cancelar el video, voy a ocupar el teléfono un momento. Entonces ahí ustedes trabajen en el diseño y me avisan. Muy bien. No sé ahí cómo van, si ya terminaron hasta este punto. Me dice, sí, sería exacto. Ahí me dice Davium, no. No, sí, no. En el caso de las comisiones, Elvin, las comisiones es cuando usted vende algo y le dan una comisión. En el caso del, ¿cómo se llama? Del bono, eso es algo gratis. Eso es algo que usted tiene fijo, es un bono. Exactamente, la explicación ahí de David está bastante clara. Entonces, los espero acá a que ustedes completen esta parte para poder continuar. Un segundo, voy a llamar a una gente aquí. Cielo, tenga su teléfono. Si me regala un poquito. Sí, que estaba pensando en que tal vez si compráramos comida. ¿Sí? Bunny, decía yo. Tal vez usted pudiera llamar. Está bien. ¿Perdón? Sí. Muy bien, entonces, ay, disculpen, ahí estaba aquí. Muy bien, para las personas que ya terminaron, el diseño, sigo manteniendo el diseño ahí para aquellos que no han terminado. Para aquellos que ya terminaron, vamos a cambiar mucho. Para aquellos que ya terminaron el diseño, entonces vamos a cambiar la propiedad name de cada uno de los objetos que vamos a utilizar al momento de programar. En este punto, quiero que entendamos que las etiquetas, estas etiquetas que están acá, esos datos nosotros no los necesitamos al momento de programar. Esos datos no los ponemos ahí para nosotros. Esos datos los estamos poniendo ahí para el usuario, para que él sepa qué datos son los que debe ingresar en cada uno de los elementos. Ahora, estos datos que yo les tengo seleccionados acá, esos datos sí, porque recuerde que aquí esta cadena siempre va a mostrar lo mismo, pero el valor que el usuario ingresa acá, eso va a estar cambiando constantemente de acuerdo a los datos que el usuario vaya ingresando, ¿cierto? Entonces, en ese punto quiero que pensemos en que es importante que nosotros definamos un nombre para cada uno de los controles. Y es acá donde también pensamos en los prefijos. El hecho de los prefijos es importante porque fíjense que ahorita únicamente tenemos 6 textbooks. Por defecto, Visual Studio le asigna un nombre. Este se llama Textbox 1, este Textbox 2, este Textbox 3, Textbox 4, Textbox 5 y Textbox 6. Lo mismo con los botones.
botón 1, botón 2 y así sucesivamente. Imagínese usted que tuviéramos que hacer un formulario de matrícula, por ejemplo. Entonces hay muchos datos que que se deben ingresar al momento de matricular a una persona. Como por ejemplo, podríamos poner su número de identidad, su nombre, podríamos poner su teléfono, podríamos poner su correo, podríamos poner incluso su dirección, luego los datos de matrícula, el código de la carrera en la cual está matriculado, el código del periodo en el cual lo estamos matriculando, el código de las asignaturas, el código del profesor, o sea, es un montón de datos que deberíamos de poner en pantalla. Si nosotros no le diéramos un nombre, entonces tendríamos, por ejemplo, Textbox 1, Textbox 2, Textbox 200, para ser extremista. Entonces llegaría un momento donde usted pensaría, híjole, ¿y este Textbox 200 para qué lo estoy utilizando? ¿Para qué estoy utilizando el 100? Entonces de esa forma se complica demasiado poder entender qué es lo que estamos haciendo y vamos a perder mucho tiempo tratando de averiguar para qué estamos utilizando cada Textbox, simplemente por el hecho de no haber sido organizado desde el inicio. Entonces acá quiero que hagamos la tarea ahora de cambiarle la propiedad name a cada uno de los objetos que vamos a utilizar al momento de programar. Insisto, las etiquetas no. Este se va a llamar txt empleado, este se va a llamar txt salario base, txt horas extras, txt valor hora, le voy a poner a este solamente, txt bono y txt salario. Los botones se va a llamar btn calcular y btn cancelar. Entonces ahora voy a volver al chat a ver si ustedes ya se pusieron al día con ese diseño. Entonces acá, bueno, de las 17 personas que vemos conectadas, entonces únicamente 4 me han dicho que ya terminaron con el diseño. Como es un repaso, yo voy a esperarlos. O sea, esto es con el propósito de que usted pueda hacer las cosas y si tiene alguna duda, alguna pregunta, entonces puede compartir su pantalla y ahí le podemos ayudar a resolver el problema que tenga. Sigo esperando ahí a que, que las personas que aún no han terminado pues completen. Entonces ahí sigo con los mismos. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Me dice Luis que ya está listo. Esperemos a los demás. Esperemos 2 minutitos más hasta las 11:05. Insisto, si usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, pues puede hacerla en cualquier momento. O sea, no solamente hoy que estamos en repaso. Hay algunas personas de ustedes que me han consultado y pues yo he tratado de darles la respuesta ahí en tiempo y forma, de modo que les pueda ayudar. Aquellas personas que tal vez por una o por otra razón, tal vez por pena, no consultan, entonces quiero invitarles a que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, pues la realice, porque de esa forma usted puede continuar aprendiendo y a veces tal vez usted se quedó atascado en algo y tal vez por no preguntar, por pena, entonces usted se queda ahí y se va quedando atrás. Entonces no debemos de pensar de esa forma. Recuerde que nadie lo sabe todo, estamos en un proceso de formación. La relación que tenemos pues se trata de eso y se supone que yo estoy para poder enseñarle algo y en el caso de que usted no entienda algo pues debe preguntarlo. Entonces ahí por favor, siempre que usted tenga dudas y preguntas, consultas, entonces puede escribirme ahí en privado, en WhatsApp o en el mismo grupo. Entonces voy a volver al chat. Todavía estamos dando tiempo a que las demás personas pues se vayan poniendo al día ahí con el diseño que estamos haciendo. Me dice David que ya está listo. Esperemos a los demás otro poquito. Los que ya terminaron pues también pueden ir adelantando, cambiando la propiedad name de los controles. Recuerde, txt empleado, txt salario base. La idea de definir un nombre es que ese nombre sea expresivo, es decir, que al nomás verlo yo sepa qué es lo que hace y sepa además qué tipo de objeto es. Hay algunos programadores que no le ponen prefijos, solamente ponen el nombre, por ejemplo, empleado, salario base, horas extras, valor hora, bono y salario. Ahora, ¿por qué nosotros utilizamos prefijos? Porque
Con el prefijo yo puedo saber qué tipo de control es. O sea, yo puedo saber si es un textbox, puedo saber si es un combo box, puedo saber si es un botón, puedo saber si es un listbox, en fin. Entonces, cuando yo estoy programando y escriba TXT, automáticamente el autocompletado de Visual Studio me va a mostrar todos los textbox. Cuando escriba CMB me va a mostrar todos los combos y así sucesivamente. Entonces vuelvo aquí al chat a ver cómo vamos. Entonces David me dice que ya terminó, no sé los demás si están haciendo el ejercicio o solamente están viendo, porque a veces sucede que tal vez yo estoy esperando a gente que no está trabajando, únicamente está viendo, porque luego hacen ellos el ejercicio ya con el video. Entonces me alegra, Jamie, que haya completado hasta ahí. Nuevamente yo vuelvo al diseño, me dice Saúl que ya. Sigo esperándolos. Entonces mientras tanto yo voy a ir cambiando la propiedad name. Entonces este sería txt empleado. En esta parte yo les decía que puede ser cualquier nombre. Yo le puedo poner solo emp, por ejemplo. Pero la idea es hacer lo más expresivo posible. Entonces ahora vamos a darle clic acá y le voy a poner txt salario base. Txt salario base. Utilizo el estándar camel case, que lo que me indique el camel case, dependiendo, en este caso yo estoy utilizando camel uppercase, que lo que hace es que al inicio del prefijo pongo una T mayúscula y luego en el caso de salario utilicé S mayúscula, y como utilicé más palabras, entonces aquí volví a utilizar B mayúscula para poder especificar base. Ahora aquí sería nuevamente con camel case, sería T mayúscula, XT, horas con H mayúscula y luego extras. Ahora hay un snake case, que este estándar lo que hace es que nos permite a nosotros poder escribir en mayúsculas y minúsculas, y hay otro, el camel case, que también puede iniciar con letra minúscula y luego más adelante utilizar mayúscula para que quede como una forma de camello. El término camel de ahí viene. Entonces ahora aquí a este le vamos a poner txt valor hora, suficiente para poder identificarlo. Txt valor hora, le doy enter. Este se va a llamar txt bono, y este se va a llamar txt salario, Ahora, los botones se va a llamar btn calcular, y este de acá se va a llamar btn cancelar. Entonces, en esta parte nosotros ahora ya tenemos el diseño pues completo. Lo que nos queda ahora simplemente es abstraer el código en clases para poder resolverlo. Pero antes de, yo quisiera que optimicemos y que analicemos algunas cosillas. Yo sigo esperando a que los demás pues se vayan poniendo ahí al día con el diseño. Hasta pues la idea es que todos podamos trabajar, ¿va? Entonces me dice Héctor que también ya está listo. Entonces creo que la mayoría está ahí y me alegra mucho. Entonces bien. Voy a asumir que los demás, pues les pregunté ahí si estaban trabajando. Espero que no hayan dejado ahí la computadora conectada y luego se hayan ido. Pues bien, vamos a continuar. En esta parte quiero explicarle algo con un dibujito, porque quiero que sea lo más expresivo posible. O sea, quiero que podamos entender algo. En este punto, fíjese que nosotros tenemos algo que dice salario base. Quiero explicarle esto porque es importante que usted lo sepa. Nosotros tenemos un textbox en esta parte. Y cuando nosotros ingresamos un valor ahí, lo voy a poner de este color. El valor, imaginemos que alguien gana, ¿qué? 4.500 o 5.000, le vamos a poner 5.000. Fíjese que lo he puesto entre comillas. ¿Por qué lo he puesto entre comillas? Para que usted entienda que si bien es cierto, ahí hay un valor numérico, pero como este elemento se llama textbox, este elemento ya sabemos que se llama textbox. Si lo traducimos, el término textbox, traduce al español caja de texto. ¿Eso qué significa? Que el valor que hay en un textbox siempre va a ser tomado como un string, como una cadena. O sea, aquí yo le he puesto esto entre comillas para que usted entienda que a pesar de que
es un valor numérico para el framework o para el lenguaje de programación. Este valor es una cadena, es un string. Y sabemos que con las cadenas no se pueden realizar operaciones matemáticas. Entonces nosotros lo que debemos hacer para poder efectuar esos cálculos es que tengo que realizar un proceso de conversión. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito ahora mismo tener, que lo vamos a poner acá, como una especie de caja. Aquí vamos a poner esto como una especie de caja. Y vamos a especificar que a esta caja le vamos a llamar, o sea, esto es como que, como un cargador de laptop, como un cargador de laptop. En el cargador de laptop sabemos que hay un conector que va conectado a la corriente y luego por acá sale otra mecha que es la que nosotros conectamos a la laptop. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la corriente entra aquí, cuando la corriente entra a esta caja es 110, pero ya cuando sale acá es de 12 o es de 18. Entonces, en ese punto, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo en esta parte es convirtiendo. Esto generalmente en el mundo de la ¿cómo se llama? Eléctrico se le conoce, o de la electrónica se le conoce como inversor. Entonces acá vamos a hacer ahora lo siguiente. Nosotros vamos a tener una caja a la cual le vamos a pasar un valor alfanumérico. Fíjese bien qué hace esa caja. Nosotros le pasamos un valor alfanumérico y cuando el valor pasa por ahí y sale por acá, entonces aquí, cuando el valor ya sale, imaginemos que va con destino hacia allá, imaginemos solamente, entonces ya cuando sale acá, aquí viene con las comillas dobles. Ahora ya cuando va aquí, va sin las comillas dobles. ¿Eso qué significa? Que aquí el valor entró como un valor alfanumérico, como una cadena, como un string. Pero ya cuando sale de ese punto, entonces ya no lleva las comillas. Eso indica que el valor ahora es numérico. En este punto nosotros necesitamos saber que los valores que se van a ingresar en estos textbooks son valores alfanuméricos, son cadenas. Entonces vamos a crear una clase y vamos a crear un método que convierta un valor a decimal o un valor a doble. Ya creo que hemos trabajado con doble, hoy vamos a trabajar con el tipo de dato decimal. Les he comentado también que yo casi siempre, por cuestión de costumbre más que todo, trabajo con el tipo de dato doble, pero eso no implica, simplemente por costumbre, no porque sea una regla. Podría trabajar con decimal sin problema. Entonces ahora vamos a crear nosotros en clases, para poder hacer los cálculos necesarios, voy a crear una clase que se llame repaso, y dentro de repaso voy a crear un método que me convierta un valor del tipo cadena a numérico. Entonces acá le voy a dar clic derecho en clases, le voy a dar clic en agregar y le voy a dar clic en la opción de clase. Y a esta clase le vamos a llamar repaso, y le damos clic en agregar. Entonces ahora en esta parte nosotros nos va a agregar una nueva clase, y recuerde que es una clase. Una clase es un objeto y el propósito de utilizar clase es para abstraer el código, encapsularlo, para poder reutilizarlo. ¿Por qué? Porque yo perfectamente puedo aquí poner el código para poder convertir un valor de cadena a número, lo puedo hacer. Pero si yo lo hiciera en este botón, tendría que hacer la misma tarea, vea cuántas veces, 1, 2, 3, 4 veces. Y implica también que si yo más adelante en otro ejercicio tuviera que realizar cálculos, nuevamente tendría que convertir los valores de cadena a número. Entonces, para evitar hacer eso, yo voy a abstraer el código, lo voy a encapsular en una clase y de esa manera lo voy a poder reutilizar. Ese es el propósito fundamental de que nosotros quiero que entendamos en esta mañana. Entonces ahora, aquí en repaso, yo voy a hacer lo siguiente. Aquí arriba, aquí donde dice using, este espacio acá es donde nosotros especificamos las librerías que vamos a utilizar. Entonces yo voy a utilizar una librería para poder mandarle cuadros de diálogo al usuario. Entonces esa librería es la using system.windows.forms. Fíjense que a mí, por ejemplo, cuando yo utilizo un mensajebox.show,
cuando utilizo messagebox.show, automáticamente me importa la librería, pero es probable que cuando ustedes tal vez ya egresen, vayan a trabajar a una empresa donde desarrollaron su aplicación tal vez con Visual Studio 2012. Entonces en la versión 2012 no nos importa la librería, tenemos que hacerlo manualmente. Es por eso que he venido esta mañana a explicarle aquí cómo nosotros podemos importar las librerías. En este caso yo he importado la librería system.windows.forms porque es la que tiene o la que contiene muchísimas funciones, y la que hoy a mí me interesa es la messagebox.show. Entonces en este punto quiero que entendamos lo siguiente. Fíjese aquí qué ocurre. Volviendo al tema del ejemplo, fíjese que esta cajita que tengo acá recibe un valor cuando entra, recibe el número en formato de cadena, recibió 5000. Pero cuando sale, retorna el valor sin comilla doble. Entonces eso indica que aquí entró como una cadena y aquí salió ya como un número. Entonces esta vez nosotros vamos a crear un método que nos va a convertir un valor de cadena a decimal. Entonces para ello vamos a crear nosotros un método que se va a llamar un public decimal. Ahora, ¿por qué public decimal? En el tipo de declaración, como lo estamos declarando, un public decimal, esta declaración implica que este método, cuando se ejecute, va a devolver, el término retornar, va a devolver un número decimal. Eso es lo que significa o es lo que implica en este tipo de declaración. Entonces, si acá yo vengo y le doy otro ejemplo, me parece que en los videos yo le explicaba un poco sobre los métodos que retornan un valor. Entonces acá yo nuevamente le voy a dibujar el método como si fuera una persona. Entonces en este punto quiero que veamos lo siguiente. El método, lo vamos a dejar aquí con los pies pequeños. El método esta vez tiene, acá le explicaba yo que tenía ¿cómo se llama? Un tablero, decíamos en su momento. Entonces, ¿qué es un tablero? Es un lugar donde nosotros tomamos notas. Esto solamente para poderle dar un ejemplo de cómo funciona el método, solamente para darle una idea gráfica. Entonces, en este tablero es donde nosotros vamos a ingresar el valor que queremos convertir. Ahora, en el otro lado, aquí en el otro lado, viene el método. Déjenme ver acá. Tenemos un método que cuando nosotros le mandamos el dato, él nos va a devolver el dato, pero ya en formato de número. Entonces aquí nosotros, para que entendamos el término retornar, me parece que en ese ejemplo yo le puse un sobre. Eso indica para que usted entienda que nos va a enviar ese dato. Entonces viene el método, cuando nosotros lo llamamos, fíjese qué ocurre. Cuando llama al método, o sea, aquí viene la llamada, o sea, esta es una llamada. Entonces viene y trae una información. Aquí lo vamos a poner esto. Este método trae información. ¿Y qué es lo que trae? El valor que queremos convertir. Claro que aquí viene con comilla doble, ¿va? Entonces acá imaginemos que nosotros quisiéramos convertir 500, un ejemplo. Ese valor va a venir el usuario y lo va a almacenar acá como una cadena, 500. Esto es lo que nosotros conocemos como parámetro. Luego va a venir el método y nos va a devolver el valor ya numérico. Y el valor numérico, en este caso, yo lo voy a poner de este color, el valor numérico va a ser el mismo valor pero sin las comillas dobles. O sea, la diferencia aquí está en las comillas. Entonces, ese dato, ese valor, lo va a meter dentro de este sobre. Esa información. Y esa información pues nos la va a devolver a donde nosotros lo llamamos. O sea, cuando llamamos al método, le enviamos un valor y el método nos retornó el mismo valor pero ya en formato numérico. Entonces en este caso yo al momento de declarar el método le he puesto public decimal. Entonces acá le vamos a poner convert decimal, así. Ese es un método que yo estoy creando, ¿va? Abro y cierro, y aquí también abro y cierro. Ahora bien, dentro de los paréntesis yo tengo que especificar que este método va a recibir un dato. Ahora, ¿cómo lo va a recibir? Volviendo al ejemplo acá, lo va a recibir como una cadena.
Entonces aquí yo le voy a decir que el valor viene como cadena y le vamos a llamar valor. Podría llamarse de cualquier forma, pero nosotros le vamos a llamar valor, que es el valor que nos están enviando, que nos pasa. Ahora bien, en este punto vamos a hacer ahora lo siguiente. En este punto vamos a poner nosotros una variable. La variable tiene que ser del tipo decimal. Entonces acá le voy a poner decimal y aquí le vamos a poner nosotros el nombre, ya la respuesta si usted quiere, o el valor numérico. A esta variable nosotros le podríamos dar cualquier nombre. Entonces aquí nosotros, ojo, no le puedo llamar valor porque este es el parámetro. Entonces aquí este es el valor que me va a devolver. Entonces aquí yo le voy a poner number, o sea, ya el valor numérico, number. Y acá le pongo punto y coma y aquí le vamos a poner un return number. Entonces aquí fíjese que yo ya tengo el método completo. Lo único es que acá en este momento pues como este valor no tiene, esta variable no tiene ningún valor asignado, me lo manda de esta forma, pero ya lo vamos a corregir. ¿Qué significa? Que para que este método para que este método funcione, al final tiene que retornar un valor decimal. Fíjese que va a retornar number. ¿Y de qué tipo es number? Es decimal. Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo le pongo doble y le pongo number? Y aquí digo return number. Ya el método es ilógico. ¿Por qué? Por el tipo de dato que está retornando. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el método va a retornar un valor decimal y aquí no estoy retornando un valor decimal, aquí estoy retornando un valor del tipo de dato doble. Entonces le vamos a poner decimal y le vamos a poner aquí, si usted quiere, aquí le vamos a poner value, que sería el valor. Y aquí para que entendamos esto le vamos a poner aquí str. Esto es para entender que es una cadena la que vamos a recibir. Y ahora voy a intentar aquí convertir ese valor. ¿Cómo lo convertimos? Permítame. ¿Cómo lo convertimos? Pues para convertirlo nosotros vamos a utilizar un if. Le voy a poner un if, abro y cierro paréntesis, abro y cierro corchete. Ahora, ¿qué va a ir dentro del if? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es verificar si el valor se puede convertir. Si el valor ingresado, si esta cadena, recuerde que esta es la cadena que me van a enviar, es una abreviación, str es una cadena, str. Aparece mucho en los libros y documentación para referirse a un valor que es del tipo cadena. Entonces, en este punto, el término try, o sea, se escribe aquí, si se lo pongo aquí, se escribe así, try. El término try significa intentar, probar. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir ahora? Que intente convertir el valor a decimal. Si se puede, entonces lógicamente yo voy a mandar una respuesta, que sería el valor ya en formato decimal. Si no se puede, yo tendría que mandarle un mensaje al usuario indicándole que el valor no es decimal. Entonces para ello hago lo siguiente. Aquí le vamos a decir que try, no es try, es decimal.tryparse. El término tryparse, ¿qué es lo que hace? Vea, convierte la representación en forma de cadena de un número en su decimal equivalente. Ahí está claro. Un valor devuelto indica si la conversión se realizó correctamente o si se produjeron errores. ¿Cuándo se van a producir errores? Cuando el usuario no haya ingresado un número en la cadena que me está enviando. Entonces, en esta parte nosotros tendríamos que ponerle tryparse y aquí le vamos a abrir paréntesis y vamos a cerrar. Aquí tienen que haber dos paréntesis cerrados. ¿Por qué? Porque aquí abrí un paréntesis en este punto, aquí abrí este, cierra con este, y este que está aquí al final cierra con el que abrí al inicio. Ahora, dentro de estos paréntesis le voy a poner el valor que quiero convertir. ¿Y qué valor quiero convertir? El valor str, que es la cadena que me enviaron. Y aquí le vamos a poner out y le voy a decir dónde quiero sacar ese valor. El valor lo quiero sacar aquí en value o value, como usted quiera. Entonces aquí indica que se va a intentar ejecutar esta línea. Si no hay errores, entonces yo voy a realizar la conversión. ¿Cómo realizo la conversión? Value va a ser igual a convert.toDecimal.
abro y cierro, punto y coma, y aquí le voy a decir que el valor que quiero convertir es str, punto y coma. Aquí ya es donde yo estoy convirtiendo el valor. Ahora, pero ¿qué pasa si hay errores? Entonces aquí le pongo un else, abro y cierro, y aquí le voy a mandar un mensaje box.show que le diga al usuario que el valor debe ser numérico. El valor debe ser numérico. Le pongo aquí un símbolo de exclamación, y aquí le voy a decir que en ese caso el valor que voy a retornar es 0. ¿Por qué? Porque no se pudo convertir. Y aquí fuera del else yo le voy a poner return value. Entonces acá yo ya tengo un método que se encarga de convertirme un valor en cadena a un valor decimal. Entonces ya ese método está completo y ahora pues puedo utilizarlo. Pero para eso, lógicamente, tengo que crear una instancia de la clase o del objeto en el formulario donde quiero utilizarlo. Entonces los espero ahí a que ustedes completen esa parte. Recuerde que si tienen dudas o consultas las pueden hacer. Y vamos a esperar a que usted complete esa parte para poder continuar. Difícilmente, estoy viendo el tiempo, podamos hacer los dos ejercicios, pero este va a quedar grabado y tenemos los otros, y yo esta semana le voy a dar una lista de ejercicios nuevos para que usted los practique y pues esté Gillet para el examen. Muy bien, Orlin, excelente. Esperemos a los demás, esperemos a los demás. Muy bien, Héctor, excelente. Excelente, excelente. Hola David, sí, esa es la librería. System.windows.form. Esa es. Muy bien, los demás, ¿cómo van ahí? Los sigo esperando. Yo tranquilamente solo estoy observando nada más. Entiendo, Misael Paz, relajado, ¿ah?
que le entiendo más cuando estoy así solo, como que solo observándolo y voy captando más, ya después en la práctica ya como que lo voy entendiendo mejor. Entiendo, sí, porque ya al verlo dos veces, o sea, ahorita lo ve, entonces usted entiende, ya cuando va haciendo, entonces usted ya tiene una idea porque ya lo vio en el video, entonces por eso que usted siente que le resulta más fácil entenderlo. Sí, hay que estar cambiando también la pantalla. A veces tengo la otra computadora, pero a veces es más chiquita la pantalla, más pequeña, entonces estar cambiando ahí de pantalla como que no es la mejor idea. Entonces no digo, mejor me concentro a ver la clase. Entiendo, Misael. Muy bien, entonces sigamos viendo aquí los demás, a ver cómo van. Me dice ya. Muy bien, entonces sigámoslo. Ahora, fíjese qué ocurre. Aquí nuevamente tenemos el concepto de la programación orientada a objetos, en el cual nosotros tenemos un formulario. Voy a pintarlo acá, este es un formulario. Este es mi formulario. Esto es lo que el usuario ve, ¿cierto? Aquí le voy a poner vista. Esto es lo que el usuario ve, vista. Y luego tenemos por otro lado la clase. La clase es donde está todo nuestro código. Entonces acá le voy a poner un texto que diga code. Aquí code, solamente para que usted entienda. Entonces acá en esta parte tenemos nosotros la clase repaso esta vez. Entonces nosotros ahora, fíjese que el usuario en esta parte tiene aquí en la pantalla un valor, unos controles donde va a ingresar algunos valores que nosotros vamos a necesitar procesar. Entonces yo deseo en este momento utilizar el código que ya escribí acá. Necesito utilizar el código que ya escribí en esta clase dentro de mi formulario. A esto nosotros se le llama instancia. ¿Y qué es una instancia? Es crear una representación de un objeto dentro de otro objeto. Eso es lo que significa instancia. Es una representación, es llamar, extraer. Eso es lo que conocemos nosotros como instancia. Entonces para ello vamos a repasar cómo hacerlo. Vamos a hacer doble clic sobre el formulario. Yo acostumbro siempre en esta parte a hacer doble clic sobre la barra de título. ¿Por qué? Porque si hago doble clic acá, entonces luego fallo. A propósito de eso, voy a aprovechar a explicarles algo acá que había pensado hacer en una serie de videos para esta semana, pero ya se me complicó y era una pequeña anotación. Entonces en esta parte yo voy a hacer doble clic. Y una vez que llevamos al código, en la parte superior, aquí dentro del Public Partial Class, aquí, es donde nosotros podemos crear las instancias. ¿Cuántas instancias puedo crear? Todas las que quiera, todititas las que quiera. Entonces en este punto yo tengo que saber dónde se encuentra el objeto que quiero instanciar. El objeto que yo quiero instanciar se llama repaso y está dentro de la carpeta clases. Aquí aparece, ¿bien? Entonces acá simplemente, hola. Tengo una duda ahí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, lo coloco en el Public Void, por ejemplo, del FRM ejercicios? ¿Cuál es la diferencia que hay? Si lo aplica aquí. Si lo aplica acá. Si lo aplica aquí dentro. Entendamos lo siguiente. Muy bien, este método que estamos viendo acá, este método se conoce como método constructor. A esos métodos también se le llaman métodos mágicos. ¿Y qué es un método mágico? ¿Por qué se le llama así? Porque cuando nosotros creamos una instancia, por ejemplo, si yo creara una instancia de esta clase, de FRM ejercicio 1, automáticamente se va a ejecutar eso. Por eso se le llama métodos mágicos o métodos constructor. Y la razón por la cual nosotros no creamos la instancia dentro del método constructor es porque la finalidad del método constructor es inicializar variables. Veamos lo que dice Google acerca de los métodos constructores. Los métodos constructores tienen como finalidad que nosotros podamos inicializar variables. Entonces aquí, por ejemplo, me voy a ir a método constructor y dice, mire, dice, los constructores permiten al desarrollador establecer valores predeterminados, limitar la creación de instancias y escribir código flexible y fácil de leer.
En C# podemos definir un método que se ejecute inicialmente y de forma automática, era lo que les hablaba hace un momento. Este método se llama constructor, pero voy a entrar acá porque deben en algún momento decirme qué puedo hacer dentro del método constructor. Entonces me voy a ir un poco más hacia abajo y aquí dice, miren, en C# podemos definir un método que se ejecute inicialmente y en forma automática. Este método se le llama constructor y dice, un constructor tiene las siguientes características. Número 1, tiene el mismo nombre de la clase. Fíjese acá, este método tiene el mismo nombre, FRM ejercicio, aquí. Luego dice que el método es el primer método que se ejecuta, lo que les mencionaba. Al momento de crear la instancia, automáticamente se ejecuta el método constructor. Me dice que se ejecuta de forma automática. Dice que no se puede retornar datos, o sea, eso indica que este método nunca nos va a retornar un valor. Luego me dice que se ejecuta una única vez y dice que un constructor tiene por objetivo inicializar atributos. ¿Qué son atributos? Propiedades. ¿Y qué son propiedades? Técnicamente son variables. Entonces, lo podría hacer, pero sería una mala práctica. De modo que, de modo general, o la buena práctica, el estándar, es que nosotros las instancias las creemos acá. Entonces acá yo voy a crear clases, punto, y le vamos a llamar repaso, y le voy a llamar R. Ojo, esta variable, este nombre, este identificador, le voy a llamar mejor, este identificador es el que va a representar a mi clase repaso dentro de este formulario. Lo voy a volver a decir, fíjense. Escribí clase repaso para referirme al objeto que quiero instanciar. Y luego le di un identificador, que significa que a través de R, a través de este identificador, yo voy a poder acceder a este objeto. Entonces aquí, este identificador puede llamarse como usted quiera. Yo por cuestión de costumbre y porque me resulta más fácil poner una inicial que todo el nombre de una clase, entonces lo hago únicamente con la inicial, pero usted puede ponerle ahí el nombre que quiera, de modo que yo le podría, de hecho, hasta me sugiere que le ponga repaso, así ve, me sugiere. ¿Qué significa? Que voy a crear un objeto de clase repaso y que le voy a poner el alias o el identificador, es decir, cómo lo voy a determinar aquí a través de repaso. Yo utilizo R, pero podría llamarse manzana, pera, cualquier nombre. Y aquí le digo que va a ser igual a new. Y acá le vamos a poner clase repaso, abro y cierro, punto y com. Entonces ahora, a partir de este momento, con esa línea, lo que yo estoy haciendo es que automáticamente estoy heredando. En la programación orientada a objetos se utiliza el término herencia. ¿Y qué es una herencia? Una herencia es que pasa de un punto a otro. Si vemos el ejemplo creo que el ejemplo más claro de cómo nosotros entendemos la herencia es cuando tal vez nuestro padre o madre nos da algo. Entonces eso significa que algo que es de él, entonces pasa a nosotros. Ahora, veamos un ejemplo ya más apegado a la realidad o más apegado a la programación. Pensemos en nuestros atributos físicos. Bueno, yo no me parezco a mi papá, y sí que me parezco a mi mamá. Pero en este punto, cuando nosotros nacemos, entonces nosotros heredamos. ¿Qué significa? Que tenemos las mismas propiedades, los mismos atributos de algunas características de nuestro padre. Por ejemplo, ¿qué heredamos? Probablemente el color de piel, probablemente el color de los ojos, probablemente la forma de la cara, las cejas, el cabello, la estatura. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como herencia. En este punto, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy implicando, es que automáticamente en esta clase FRM ejercicio yo estoy heredando todo el código que tiene repaso y de esa manera pues yo puedo disponer de él. Ahora bien, me voy nuevamente al diseño, espero que vaya conmigo, y le voy a dar doble clic en el botón de calcular. Para poder realizar el cálculo quiero explicarle lo siguiente. Aquí, antes de
ir a esta parte, yo quiero explicarle algo antes de que se me vaya a olvidar. Vuelva al diseño. A veces nosotros, pues ya cuando nuestra máquina, si usamos una laptop, se le va venciendo el botón de clic, o a veces cuando trabajamos con una computadora de escritorio o utilizamos un mouse, entonces con el pasar del tiempo y el uso, ese clic se va venciendo. Entonces llega un momento en el que nosotros hacemos un clic y hace doble clic o hace clic sostenido. A mí ya me está pasando con esta laptop. Entonces ahora quiero explicarle lo siguiente. Imagínese usted que yo aquí, por querer seleccionar este elemento de doble clic, hagámoslo nosotros a propósito. Haga doble clic sobre el TXT empleado. De doble clic. Entonces fíjese que automáticamente se agregó un bloque de código que hace un momento no estaba. Ese bloque de código se agregó con el doble clic. Y probablemente usted diga, bueno, no hay problema, o sea, me salgo de acá, no era donde quería entrar y listo. Pero estoy con la finalidad que usted entienda que al momento de programar debemos de ser ordenados. Entonces, si yo dejo este bloque de código vacío, sin nada, entonces eso, si lo ve mi equipo, si lo ve otro desarrollador, entonces va a decir, o sea, ¿qué le pasó? O sea, dejó esto, este es desorden. Entonces, en esta parte, nosotros, ¿cómo podemos solucionar eso? Como este bloque de código se creó por accidente y yo ahí no pretendo codificar, entonces lo voy a eliminar. Fíjese que voy a eliminar desde el private void hasta la llave de cierre. Lo selecciono y presiono borrar. Ahora, hasta ahí aparentemente no hay lío, aparentemente no hay problema. Según yo, solucioné algo. Y quizá, o sea, sí, es el propósito, solucionar, pero eso me trajo consigo un problema. No sé si ya se habían topado ustedes con esto. Ahora, volvamos al diseño del formulario. ¿Alguien hablaba? Pobre de mí con ese problema. Era ahí donde yo le decía, donde había abierto lo que es el bloque de código del botón. Si en el mismo bloque de código del botón puedo hacer la instancia, ¿cuál es la diferencia? Porque yo hice en los ejercicios eso, que en el mismo bloque donde está el botón, ahí mismo hice la instancia. Igual, en los otros hice diferente, la hice al inicio. Entonces, a mí no me generó ningún problema, pero no sé si, o sea, no sé. Ahora bien, ya su pregunta está mejor planteada. En ese caso, ¿qué ocurre? Cuando yo creo una instancia, aquí le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un private void, btn calcular, guión bajo clic, aquí. Entonces acá aparece otro código que lo genera automáticamente. Yo aquí puedo crear la instancia de clases.repaso, se llama R y va a ser igual a new clases repaso. Puedo crear la instancia sin problema, pero lo único es que tenemos que entender que esa instancia va a pertenecer únicamente a este botón. Si yo quiero utilizar tal vez en otro botón de calcular, tendría que volver a hacer lo mismo. Entonces, cuando yo creo la instancia en la parte superior de mi código, entonces automáticamente yo con esto le estoy diciendo en la parte de acá, aquí arriba, si yo creo la instancia aquí, esa instancia o ese objeto que estoy creando va a estar disponible para todo el formulario, es como si fuera pública. En cambio, una clase para eliminar todos los datos de los textbooks, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Método, y obviamente no lo voy a ocupar en el mismo botón, sino en diferentes botones. Entonces, para eso habría que hacer la instancia en el public partial, pero si la quiere hacer privado y solo lo voy a ocupar en un botón, sí lo puede hacer dentro del bloque de código del botón, ¿verdad? Es correcto, así mero es. Y a veces también creamos nosotros métodos privados. Más adelante, no recuerdo si creamos algún método nosotros para vaciar los textos. En ese caso, ese método va a pertenecer únicamente a este formulario. Entonces, aquí, ojo, la idea de nosotros crear clases es abstraer código para poderlo reutilizar. Entonces, acá, la convención sería, si usted va a reutilizar, si usted va en su formulario, va a consumir en varios puntos el código de una clase, pues lo va a crear acá. Si usted lo va a crear, si usted va a consumir ese código en varios puntos del formulario. Ahora, si usted solamente va a utilizar parte de esa clase en un botón, entonces en ese caso perfectamente
lo puede hacer de esta manera, así como lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque solamente allí queremos que exista esa instancia. Porque esto al ser privado, eso indica que esto únicamente va a pertenecer a ese método y no se va a poder heredar a ningún otro control de nuestra clase. Entonces ahora volvamos acá. En este punto, fíjese que nosotros fuimos a eliminar un bloque de código que se nos creó por accidente. Entonces ahora nuestro formulario aparece de esta forma. Entonces aquí fíjese que aquí me dice, para evitar que se pierdan datos antes de cargar el diseñador, se deben resolver los siguientes errores. Me dice que el diseñador no puede procesar el nombre desconocido txt empleado tExchanged. ¿Por qué? Porque lo eliminé en la línea 64. El diseñador genera el código incluido en el método initializeComponent del método constructor, que es lo que nosotros estábamos viendo acá, Entonces, en este punto me dice que no se debe modificar manualmente. Quite todos los cambios e intente abrir de nuevo el diseñador y me dice instancias de este error. O sea, aquí me dice dónde está el error. Entonces le doy un clic acá y me va a llevar a un archivo que se llama Designer. Este es todo el código que automáticamente el entorno de desarrollo va agregando y que yo no tengo que escribir. Entonces aquí fíjese que me llevó a la línea donde está el error y aquí me marca en rojo. Entonces yo voy a seleccionar esa línea, ojo, solo esa línea y la elimino. Después de eliminarla puedo cerrar esa pestaña del designer, puedo cerrarla y ahora puedo ir al diseño y ya de nuevo tengo el formulario en pantalla. Entonces si esto les llega a aparecer o si les llega a suceder, simplemente tienen que ir a eliminar esas líneas del diseñador, del designer. Entonces ahora ya casi se nos ha ido bastante el tiempo, pero ahora vamos a tratar de utilizar ya el código. Ahora bien, en este punto quiero que veamos nosotros que necesito hacer un cálculo, pero para hacer ese cálculo yo necesito primero convertir estos valores, ya que son alfanuméricos, lo hemos explicado, y necesito obtener el valor numérico. Entonces hago doble clic en calcular y voy a declarar algunas variables. Voy a ponerle doble salario base, le voy a llamar salario base, le voy a poner aquí horas extras, luego le voy a poner valor hora extra y le voy a poner bono y le voy a poner salario, punto y coma. Entonces acá lo que yo pretendo hacer con esta variable, ojo, no es doble, tiene que ser decimal. ¿Por qué decimal? Porque el método que voy a utilizar para convertir el dato me va a devolver un valor decimal. Entonces aquí no puedo tener otro tipo de dato porque me va a devolver un error. Entonces fíjese que acá lo que tengo que hacer es SB, que es la variable, salario base, va a ser igual. Lo que estoy haciendo ahorita es convirtiendo. Entonces voy a llamar a R punto y voy a llamar al método convertDecimal y aquí le voy a decir qué valor quiero convertir. Quiero convertir el valor que el usuario haya ingresado en el txt salario base.text. ¿Qué significa? Que acá el valor que lleve este textbox lo va a recibir este método y este método me va a devolver el valor numérico y ese resultado está aquí. Entonces es como que está realizando una conversión. Le entrego un valor en formato cadena. Cuando le paso aquí, lo que estoy enviándole es una cadena y el método me va a devolver un número en formato decimal y ese número yo lo estoy almacenando o lo estoy cachando en esta variable. Ahora hago lo mismo con horas extras. Horas extras va a ser igual a r.convertDecimal y aquí le vamos a poner txt horas extras y .text, que no se nos olvide. Nuevamente voy a hacer lo mismo con el valor hora extra. Entonces acá yo le puedo decir valor hora extra va a ser igual a convert.toDecimal, perdón, ojo ahí, no, ya me había perdido, r.convertDecimal y aquí le vamos a poner txt valor hora.text, punto y coma. Ahora necesito el bono, entonces acá le voy a poner bono va a ser igual a r.convertToDecimal y aquí le vamos a decir que queremos convertir el txt bono.text. Entonces fíjese que estoy reutilizando el código. Si yo no tuviera este método, tendría que haber escrito esta línea muchas veces, o sea 4 veces para ser exacto. Entonces ya mi aplicación queda con demasiado código y puedo optimizar eso si utilizo programación orientada a objetos. Ahora bien,
Me falta la variable salario. En la variable salario yo la podría calcular aquí. Simplemente le digo salario va a ser igual a salario base más horas extras por el valor hora y más el bono. Pero no quiero hacerlo aquí. Recuerde que lo que estamos buscando en este momento es entender la programación orientada a objetos. Y en este caso yo voy a ir a crear un método a la clase repaso. Me avisan cuando estamos hasta ahí. Creo que tenemos justamente el tiempo necesario para poder completar esto. ¿Qué fue lo único que hice? Declarar variables en formato en tipo de dato decimal. ¿Por qué? Porque el valor que está en los textbox es cadena. Y ahora yo tengo un método que acabamos de crear que se llama convertDecimal, que me puede convertir una cadena a tipo de dato decimal. Entonces aquí yo ya estoy listo. Y ahora voy a ir a ver al chat a ver si ya completaron hasta esta parte. Entiendo, Héctor, pues ahora ya sabe. Ahora yo tenía pendiente eso. Me parece que fue Misael que me hizo también la consulta y yo le dije voy a grabar un video donde explique cómo solucionar eso, pero se me complicó el tiempo esta semana y de hecho hubo una clase en la que no pude subir los videos. Entonces ahí ya me atrasé un poco, pero ahí voy a ver yo cómo me sacrifico para ponerme al día. Entonces ahora ya sabemos cómo solucionar esto. Ahora bien, ya tenemos las variables. Ahora me voy a ir a repaso y voy a crear un nuevo método. Ese método se va a llamar calcular salario. Voy a esperarlos acá. Me dicen listo, excelente. Entonces acá vámonos a repaso. Aquí, a la clase repaso. Y aquí siempre voy a dejar... la variable, ¿Dónde? Falta la variable salario. En el caso de la variable salario, viejo, esa es la que me va a devolver el método. Entonces por eso todavía la tengo ahí en standby. Entonces acá vámonos a la parte de repaso y voy a dejar dos corchetes hacia abajo. Y le vamos a poner un public decimal. ¿Por qué? Porque nos va a devolver un valor decimal. Y le vamos a llamar calcular salario. Abro y cierro, abro y cierro. Entonces acá este método calcular salario va a recibir información. Recuerde que en este punto lo que le llamamos parámetros. Entonces este va a recibir un parámetro llamado salario base. Podría llamarse de cualquier forma. Salario base va a recibir otro que son las horas extras. Va a recibir otro que sería el valor hora. Luego vamos a ponerle otro que va a ser decimal y bono. Entonces ya tengo todos los datos necesarios. Ya tengo todos los datos, todos los parámetros necesarios para poder realizar el cálculo. Es decir, yo no puedo calcular un salario si no tengo los datos. En este caso, ¿qué datos necesitamos? El salario base, las horas extras, el valor de la hora y el bono. Entonces acá, dentro del método, yo voy a crear una variable decimal y le voy a llamar aquí salario. Le voy a poner sal. Podría llamarse de cualquier forma. Y ahora yo digo, sal va a ser igual a salario base más, abro, cierro paréntesis, el producto de las horas extras por el valor de la hora extra, solo BH, y aquí le vamos a sumar el bono. Entonces fíjese que ya tengo un método que calcula el resultado y ahora simplemente le digo return y retornamos la variable que tiene el resultado. ¿Eso qué significa? Que ahora yo voy a llamar, desde allá donde estoy en el botón de calcular, voy a llamar al método calcular salario. El método calcular salario me va a retornar o me va a devolver, yo le voy a dar los datos y él me va a devolver ya el resultado que yo necesito. Y me lo va a devolver a través de una variable llamada sal que es del tipo decimal. Entonces ya tengo el método. Ahora lo único que me resta simplemente es ir a llamar al método calcular salario y recuperar el dato en una variable. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. No sé si están hasta ahí. No sé si ya completaron hasta ahí, hasta ese punto. Recuerde, tengo un método que se llama, es un public decimal. Recuerde, en la declaración, en la definición de este método, lo que yo estoy implicando es que me va a devolver un valor del tipo decimal, un dato decimal. Se llama calcular salario y recibe 4 parámetros. Recibe salario base del tipo dato decimal, horas extras del tipo dato decimal, valor hora del tipo dato decimal y bono del tipo dato decimal. Estos son parámetros. Dentro del método yo declaré una variable decimal porque es la que tengo que retornar. Recuerde que el método al final tiene que retornar un valor del tipo dato decimal.
Entonces aquí yo tengo la variable sal que declaré aquí en la línea 30 y dice salario base más, entre paréntesis multiplico las horas extras por el valor hora más el bono. Estos paréntesis probablemente usted diga no son necesarios, efectivamente, porque primero se van a resolver las multiplicaciones y luego la suma. Pero a mí me gusta, como les digo, tratar de ser ordenado en el código, entonces de esa manera alguien lo ve y dice, ah, esto está ordenadito. Entonces aquí retornamos el valor. Ahora bien, hasta aquí nosotros ya tenemos el método. Ahora me voy a ir al formulario nuevamente y es aquí donde voy a utilizar salario. Ya habíamos hecho nosotros aquí de un solo txt salario punto text igual a r calcular salario. Ya lo habíamos hecho así, calcular salario y le paso salario base, horas extras, valor hora extra y bono. Y aquí punto toString, ya lo habíamos hecho de esta forma y es funcional. Pero esta vez yo pensaba que lo hiciéramos un tanto diferente para que el código quede más expresivo. Entonces en este punto lo que yo pensaba era salario va a ser igual a r.calcular salario, abro y cierro, y le paso los parámetros SB, HE, luego valor hora, y luego VHE se llama, y luego le paso el bono. Y aquí punto y coma. ¿Qué significa? Que este método, calcular salario, me va a retornar un valor, y ese valor yo lo estoy almacenando o lo estoy recuperando en salario. Para darle un ejemplo, esto sería como que tal vez usted esté esperando que le vengan a entregar algo. Bueno, imaginemos que le van a venir a entregar, se me ocurre a mí en este momento que le van a entregar, ¿qué? Imaginemos que nos van a entregar, pensemos, vaya, imaginemos que sea agua, imaginemos. Entonces, lógicamente, si vienen repartiendo agua, usted necesita tener un recipiente donde almacenar esa agua. En este caso, nuestro recipiente es salario. Recuerde que este método nos va a retornar un valor. Ahora, ese valor que está retornando yo lo estoy pasando acá. Le voy a tomar una captura y me lo voy a llevar a Paint para poderle explicar mejor. Entonces le voy a dar nuevo, vamos a darle aquí no guardar y le vamos a dar control V. Entonces, aquí estamos en el código, aquí. Este método que estamos viendo acá, este método retorna un dato. Y ese dato que está retornando, pues simplemente yo lo estoy almacenando en esta variable, aquí. Este método me retorna un dato o un resultado y ese valor que me retorna, ahora yo lo tengo en la variable salario. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces ahora simplemente yo le digo txt salario, porque ahí tengo una variable y yo quiero que el usuario lo vea. Entonces yo le digo punto text igual a salario. Y aquí le pongo punto toString. Entonces ahora nosotros ya tenemos nuestro método terminado. Ya tenemos dos métodos, uno que convierte los datos, otro que realiza el cálculo. Entonces estamos utilizando programación orientada a objetos y el tipo de método que vamos a utilizar quizás en la mayoría de los casos. Ahora bien, en este momento yo no puedo ejecutar mi proyecto porque no se va a ejecutar correctamente porque en el program.cs está buscando todavía el for 1, pero el for 1 yo lo eliminé. Entonces tengo que realizar un cambio. Entonces me voy a ir al explorador de soluciones, me voy a ir a program y en este punto le voy a decir que ya no quiero ejecutar el for 1, sino que quiero ejecutar el new formularios punto frm ejercicio 1 y le doy acá punto y coma. Listo. Entonces ahora veamos si nos funciona. Le damos clic en iniciar. Es un ejercicio bastante simple y algo así les voy a poner en examen, unos 2 ejercicios para que los resolvamos. Entonces tenemos que practicar mucho. En este punto hablaba yo con el grupo anterior que este tipo, nosotros no deberíamos de pensar tanto en aprobar la clase, sino más bien en aprender. Porque si nos preocupamos por aprender, en automático, pues lógicamente eso se va a reflejar en la nota y vamos a poder obtener una buena calificación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que si yo no me preocupo y pienso, el examen es virtual y no me pueden estar monitoreando, de modo que yo voy a poder copiar y pegar. Entonces, sería, pensar de esa forma estaría mal. Porque si bien es cierto, no lo vamos a estar observando, pero es una oportunidad para que usted se desafíe a sí mismo y diga, bueno, ya practiqué, ahora es momento para ver si realmente aprendí. Entonces ahí usted se pone y trata de hacerlo solo. Entonces aquí le vamos a poner empleado Edwin, miren. En salario base le vamos a poner 5,000, vamos a ponerle que trabajó 6 horas extras y se las pagan a 50.
50. Y en bono le vamos a poner, en este caso que ganó 500. Entonces fíjese que 5000, 6 por 5 son 300, entonces son 5300, más 500, 5800, ¿vale? Le doy calcular y aquí está el resultado. Entonces funciona, si yo aquí le pongo otro dato, por ejemplo le pongo 7000 y le doy calcular, entonces ya el resultado también cambia. Si le pongo la cantidad de horas extra, le pongo 9, le doy calcular y ya me dice 7950. Entonces fíjese qué fue lo que hicimos. Utilizamos programación orientada a objetos para simplificar el proceso, poder reutilizar código y pues la idea es que usted dice, bueno, este tipo de ejercicios lógicamente no se hacen en una aplicación, no. Olvidémonos del ejercicio, lo que quiero que entendamos es la mecánica, cómo se trabaja con programación orientada a objetos, cómo crear una instancia, cómo crear un método, cómo se declara un método que retorne un valor, qué es un parámetro y cómo recuperar esos datos, cómo reutilizar código. Entonces eso es lo que quiero que entendamos en este momento. Ahora, ya después de la evaluación, nos vamos a sentar a trabajar con MySQL y crear una biblioteca de clases que nos permita simplificar el trabajo del lado de la base de datos. Entonces, espero que hayan completado hasta acá. Espero más que eso, más que hayan completado. Espero que se haya entendido. Espero que haya sido de provecho para ustedes. Y vamos a definir la parte teórica que viene en el examen. En la parte teórica únicamente va a venir, porque es la parte que hemos visto. Espero que nos podamos reunir este miércoles de nueva cuenta para continuar avanzando. Le voy a explicar según el libro hasta qué parte vendría la parte teórica. La parte que es bastante digerible y tenemos ahí, vamos a ver acá en libros, estamos con este libro. Entonces aquí déjenme que cargue. La primera parte que es un compilador, que es un intérprete que forma un compilador o los elementos que forman un compilador, la tarea respectiva y así sucesivamente. Aquí ya me pasé. Aquí, el primer capítulo que comienza, déjenme ver dónde comienza. Lógicamente va a ir por la página 1. Entonces aquí aparece, desde la página 5, aquí aparecen conceptos históricos y aquí pues la verdad no hay mucho, más que aquí creo que subrayé algo. Que dice que la relación, no, aquí no, vamos un poco más hacia abajo. Creo que sería más del capítulo 2, pero aún así no vaya a ser que tal vez aquí por ejemplo, esto hay que estudiarlo, esto necesitamos saberlo, qué es un algoritmo pues. Vamos un poco más hacia abajo, aquí aparece un poco más hacia abajo. Leámonos todo ese capítulo, basta la página 10, basta los componentes de un compilador, todo esto viene. Y luego creo que hasta ahí llegamos, va. No, también estudiamos un poco sobre las gramáticas formales. Ahí le voy a poner 1 o 2 ejercicios, más o menos de lo que expliqué. Misael, no sé si usted grabó esa clase, esa reunión que tuvimos, o alguien más la grabó. La reunión del viernes, el miércoles. Sí, sí. Yo creo que la tengo, fíjese. Ya la voy a buscar si la tengo. Si usted me hace el favor de subirla ahí a YouTube o me envía el link si la sube y luego yo la puedo compartir ahí en mi canal y compartirla con ustedes. Entonces sería hasta esta parte, esta parte ya no la revisamos. Llegamos creo que aquí gramáticas tipo 3, esto no lo hemos visto todavía. Esto no lo expliqué, entonces ahí, esto vamos a tratar de verlo esta próxima semana. Déjeme ver aquí ya ejemplo del lenguaje natural. Vamos un poco más hacia arriba. ¿Esto que veamos la próxima semana va a venir en el examen? No, hasta aquí, hasta donde estamos. Aquí creo que vamos, lenguajes y operaciones con lenguajes. Por aquí hablábamos un poco sobre propiedades, operación cerrada, asociativa, conmutativa, aquí. Concatenación, hablamos un poco sobre eso. ¿O no? No recuerdo, no, me parece que eso no lo vimos. Concatenación sí. Sí, pero era algo que estaba más, esto aquí, esto sí lo vimos. Entonces sería desde la página 1 hasta la página 17. Eso léanse, hasta la página 17 del libro. Aquí está, página 17. Eso es lo que va a venir en teoría. Y vamos a tratar de resolver un ejercicio
porque ya vemos que nos toma tiempo. Entonces, una parte teórica y la otra parte un ejercicio. Y yo esta semana les voy a asignar una nueva lista de ejercicios más o menos parecidos a los que les voy a poner en la evaluación. Entonces, por el día de hoy yo me despido de ustedes. Espero que tengan una buena semana, que Dios les siga guardando y que